Hola de nuevo, mis chismosos empedernidos. ¿Cómo andamos hoy? Espero que con las baterías recargadas y las tazas de café llenas porque hoy sí que tenemos carnaza para rato. Como vieron en el título, vamos a profundizar, pero a niveles estratosféricos, en ese culebrón que nos ha tenido enganchados a las redes sociales y a los programas del corazón turco, la relación, o la falta de ella, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Si en el vídeo anterior solo rozamos la superficie del iceberg, hoy nos sumergimos en las profundidades heladas del drama, analizando cada detalle, cada declaración, cada silencio, cada mirada. Porque sí, amigos, esto es más complicado que un jeroglífico egipcio. ¿Fue Demet la que dejó a Can en la estacada? ¿O es que Can, con sus acciones, cavó su propia tumba en el mundo del espectáculo y en la memoria colectiva de los fans de Erkencikus? Agárrense fuerte porque hoy vamos a destapar ollas a presión que creían que ya habían explotado. Y antes de que nos perdamos en un laberinto de rumores y conjeturas, que seamos honestos, es lo que más nos gusta, quiero recordarles el ritual sagrado, un me gusta bien potente si este tipo de contenido les enciende la chispa chismosa. Compartirlo con sus compinches adictos a las telenovelas turcas y por supuesto suscribirse al canal. Ya lo saben, aquí tenemos de todo. Desde los romances más apasionados hasta los divorcios más escandalosos, pasando por los secretos mejor guardados de la farándula otomana. Así que, sin más dilación, que empiece el show. Erkencikus, el nido del amor, o de la discordia. Como bien saben, la semilla de toda esta telenovela se plantó en el set de Erkencikus. Aquella comedia romántica que nos vendió la fantasía del amor a primera vista, de la conexión instantánea, de la chispa que salta entre dos almas gemelas. Sanem y Can, la pareja que nos hizo soñar con escapadas a la naturaleza, con mañanas llenas de café y con atardeceres mágicos. La química entre Demet y Can era, no hay otra palabra para describirla, explosiva. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos robados, de miradas cómplices, de risas compartidas. Los fans, en un frenesí colectivo, crearon miles de cuentas dedicadas a Candem, como bautizaron a la pareja. Cada publicación, cada comentario, cada me gusta, era analizado con lupa, buscando la confirmación definitiva del romance. Y ahí estaban ellos, Demet y Can, alimentando la llama de la especulación con ambigüedad calculada. Nunca confirmaron ni negaron la relación, pero tampoco hicieron nada para desmentir los rumores. Al contrario, parecían disfrutar del juego, de la atención mediática, del fervor de los fans. Se dejaban fotografiar juntos en eventos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales y, en las entrevistas, respondían con evasivas que solo servían para avivar el fuego. Pero, ¿qué había de verdad en todo esto? ¿Era amor verdadero o simple estrategia de marketing? ¿Se habían enamorado realmente de Demet y Can o solo estaban interpretando un papel, tanto dentro como fuera de la pantalla? Esta es la pregunta del millón, la que sigue generando debate y controversia hasta el día de hoy. Algunos sostienen que la relación fue real, intensa y apasionada. Que Demet y Can se enamoraron perdidamente durante el rodaje de Erkencikus, y que vivieron un romance secreto, lejos de los focos y de la presión mediática. Que la falta de confirmación oficial se debió a razones estratégicas, para no dañar la imagen de ambos o para no poner en peligro el éxito de la serie. Otros, en cambio, creen que todo fue una farsa, una puesta en escena cuidadosamente orquestada para generar interés y aumentar la popularidad de Erkencikus. Que Demet y Can eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, que supieron aprovechar la química que tenían en la pantalla para crear una imagen de pareja perfecta, pero que nunca hubo nada más allá de eso. Y luego están los que defienden una teoría intermedia, que plantea que sí hubo algo entre Demet y Can, pero que la relación nunca llegó a consolidarse o que se enfrió con el tiempo. Que tal vez hubo un flechazo inicial, una atracción mutua, pero que las diferencias de personalidad, las ambiciones profesionales o las presiones externas impidieron que el romance floreciera. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Demet y Can, real o ficticia, fue clave para el éxito de Erkencikus. La serie se convirtió en un fenómeno global, traducida a decenas de idiomas y seguida por millones de personas en todo el mundo. Demet y Can se transformaron en estrellas internacionales, catapultados a la fama y al reconocimiento. El ascenso y la caída, el efecto Yaman ***. Después de Erkencikus, las carreras de Demet y Can tomaron rumbos diferentes. Demet se quedó en Turquía,
protagonizando varias series y películas de éxito. Khan, en cambio, decidió probar suerte en el extranjero, mudándose a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, donde el cuento de hadas empieza a desmoronarse. Porque Can Yaman, el galán que nos había robado el corazón con su sonrisa encantadora y sus ojos penetrantes, empezó a mostrar una faceta mucho más controvertida. Sus entrevistas se volvieron más directas, más provocadoras, más arrogantes. Sus declaraciones sobre las mujeres, sobre el sexo, sobre la fama generaron polémica y controversia. Algunos lo acusaron de ser machista, de tener un comportamiento inapropiado, de faltarle el respeto a sus compañeras de trabajo. La imagen de Can Yaman, la del chico dulce y romántico de Erkencikus, se fue diluyendo, dando paso a un personaje mucho más oscuro y complejo. Un personaje que parecía disfrutar de la controversia, que se alimentaba de la atención mediática, aunque fuera negativa. Y mientras Can se hundía en un mar de polémicas, Demet optó por mantener un perfil bajo y discreto. Se centró en su trabajo intentando evitar la polémica y mantener su vida personal alejada de los focos. No hizo declaraciones sobre el comportamiento de Can, no lo defendió ante las críticas, no se pronunció sobre los rumores de una posible ruptura. Este silencio de Demet fue interpretado por muchos como una señal de desaprobación, como una forma de distanciarse de Can y de proteger su propia imagen. Algunos incluso la acusaron de ser oportunista, de aprovechar la situación para consolidar su carrera a expensas de la de Can. *** El silencio de Demet, humillación o autopreservación, ***. Aquí llegamos al quid de la cuestión, al punto central de toda esta polémica. ¿Humilló Demet Özdemir a Can Yaman? ¿Lo abandonó a su suerte en el momento en que más la necesitaba? ¿Le dio la espalda después de haber compartido un gran éxito? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es sencilla. Depende de la perspectiva desde la que se mire la situación. Desde el punto de vista de los fans de Can Yaman, Demet sí lo humilló. Lo dejó solo ante las críticas, no lo defendió públicamente, no reconoció su importancia en su carrera. Su silencio fue interpretado como una traición, como una muestra de ingratitud. Desde el punto de vista de los defensores de Demet Özdemir, ella hizo lo correcto. No tenía ninguna obligación de defender a Can Yaman, especialmente después de sus polémicas declaraciones. Tenía derecho a proteger su propia imagen y a evitar verse asociada a controversias que no le correspondían. Y luego está la perspectiva neutral, que plantea que ambos actores actuaron de acuerdo con sus propios intereses y circunstancias. Que Demet no tenía por qué salir en defensa de Can, pero que tampoco tenía por qué ignorarlo por completo. Que tal vez podría haber mostrado un poco más de empatía y comprensión, sin comprometer su propia imagen. En mi opinión, no creo que Demet Özdemir humillara intencionadamente a Can Yaman. Creo que simplemente actuó de la forma que consideró más conveniente para proteger su carrera y su imagen. Es cierto que su silencio pudo haber sido interpretado como una falta de apoyo, pero no creo que esa fuera su intención principal. Además, hay que tener en cuenta que la presión mediática puede ser muy intensa y que es difícil mantener la calma y la objetividad cuando se está constantemente en el punto de mira. Es posible que Demet simplemente sintiera que lo mejor era mantenerse al margen y evitar alimentar aún más la polémica. Por otro lado, también es importante recordar que las críticas que recibió Can Yaman no fueron infundadas. Sus declaraciones y su comportamiento fueron considerados ofensivos por muchas personas, y es comprensible que Demet Özdemir no quisiera verse asociada a este tipo de controversias. El espejo roto, responsabilidades compartidas ***. Pero, ¿es justo culpar solo a Demet Özdemir de la situación? ¿No tiene Can Yaman ninguna responsabilidad en todo esto? Creo que sería injusto eximir a Can de toda culpa. Al fin y al cabo, fue él quien provocó la polémica con sus declaraciones y su comportamiento. Fue él quien se alejó de la imagen del galán romántico de Erkencikus para adoptar un personaje mucho más controvertido. Es cierto que la fama puede ser abrumadora y que la presión mediática puede ser muy intensa. Pero también es cierto que cada persona es responsable de sus propios actos y de sus propias palabras. Can Yaman tuvo la oportunidad de rectificar, de pedir disculpas, de reconducir su imagen. Pero no lo hizo. Prefirió seguir alimentando la polémica, tal vez creyendo que así mantendría su popularidad. Y aquí es donde entra en juego la cuestión del ego, de la soberbia, de la falta de autocrítica.
Can Yaman, después del éxito de Erkencicus, se creyó intocable, invencible. Pensó que podía decir y hacer lo que le diera la gana, sin importar las consecuencias. Pero se equivocó. El público, al igual que le da la fama, también se la puede quitar. Y eso es lo que le pasó a Can Yaman. Su popularidad se desplomó, sus proyectos se cancelaron, su imagen se vio gravemente dañada. Y aunque Demet Özdemir no lo humillara intencionadamente, su silencio contribuyó a agravar la situación. Al no defenderlo públicamente, al no mostrarle su apoyo, le dio la espalda en el momento en que más la necesitaba. En definitiva, creo que la responsabilidad de lo que pasó entre Demet Özdemir y Can Yaman es compartida. Ambos cometieron errores, ambos tomaron decisiones que tuvieron consecuencias negativas. Asterisco asterisco el presente y el futuro, caminos separados, historias continuadas asterisco asterisco. Hoy en día, Demet Özdemir y Can Yaman siguen caminos separados. Demet sigue triunfando en Turquía, protagonizando series y películas de éxito. Can ha logrado relanzar su carrera en Italia, con la serie Viola come il mare. Es cierto que la química que tenían en Erkencicus es difícil de olvidar, pero creo que es importante aceptar que la vida sigue y que las personas cambian. Tal vez algún día volvamos a verlos juntos en pantalla, pero por ahora creo que es mejor dejar que cada uno siga su propio camino y que disfruten de sus respectivos éxitos. Y ahora, llegamos al momento de la verdad. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet Özdemir humilló a Can Yaman? ¿O creen que simplemente sus caminos se separaron? ¿Creen que Can Yaman merecía ser defendido? ¿O creen que se buscó su propia desgracia? Quiero saber sus opiniones en los comentarios. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué piensan, si creen que Demet debió haber actuado diferente, si Can pudo haber evitado la controversia, o si todo esto es simplemente una tormenta en un vaso de agua. Los leo a todos. Y por favor, sean respetuosos con ambos actores. Recuerden que estamos hablando de personas reales y que sus palabras pueden tener un impacto en sus vidas. Además, quiero recordarles que la verdad absoluta sobre lo que realmente pasó entre Demet Özdemir y Can Yaman probablemente nunca la sabremos. Lo que hemos hecho en este vídeo es analizar los rumores, las especulaciones y las interpretaciones que han circulado en los medios y en las redes sociales. Pero al final del día, solo ellos dos saben lo que realmente pasó. Así que en lugar de centrarnos en juzgar y en criticar, creo que es mejor enfocarnos en admirar su talento y en desearles lo mejor en sus carreras. Ambos son actores muy talentosos y merecen todo el éxito del mundo. Asterisco asterisco recapitulación y despedida, por ahora asterisco asterisco. Para concluir, recapitulemos brevemente lo que hemos discutido hoy. Nos hemos adentrado en las profundidades del drama entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando cada detalle de su relación desde Erkencicus hasta el presente. Hemos explorado los rumores, las declaraciones controvertidas de Can, el silencio de Demet y las interpretaciones que los fans y los medios han hecho de todo esto. Hemos llegado a la conclusión de que si bien las acciones de Demet pudieron haber sido interpretadas como una falta de apoyo, no hay evidencia suficiente para afirmar que su intención era humillar a Can. En última instancia, creemos que sus caminos simplemente se separaron y que ambos son responsables de lo que pasó. Y ahora, llegamos al final de este extenso análisis. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que esto es solo un análisis basado en rumores y especulaciones, y que la verdad absoluta probablemente nunca la sabremos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Demet Özdemir humilló a Can Yaman? ¿O creen que simplemente sus caminos se separaron? Los leo a todos. Y ahora, el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, por favor denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido jugoso como este. Recuerden que tenemos muchos temas interesantes preparados para ustedes, así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo.
Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que sean respetuosos con los demás y que no propaguen rumores ni información falsa. La vida de las celebridades no es tan fácil como parece y es importante ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis chismosos. Pero tranquilos, que esto no termina aquí. Ya saben que siempre hay más tela que cortar. Caraguiño.